Me estaban asaltando y el tipo se desmayó. Hola a todos. Quiero compartirles una experiencia que tuve hace poco que, aunque fue muy estresante en su momento, ahora me resulta bastante surrealista y hasta graciosa. Resulta que para llegar a mi instituto tengo que atravesar una zona que no es la más segura. Es un área conocida por tener una gran cantidad de personas en situación de calle y algunos que parecen estar bajo el efecto de sustancias. Normalmente, me cuido de estos lugares y trato de estar alerta, pero hay días en los que me relajo un poco más de lo que debería. Esto fue lo que me pasó hace unos días. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, y el sol estaba a pleno. Decidí tomar un atajo por una zona menos transitada para darme unos minutos de tranquilidad antes de llegar a mi instituto. Llevaba mi celular en la mano, cambiando la música para preparar mi ánimo para la jornada de clases. No me di cuenta en ese momento, pero un tipo estaba siguiéndome y observándome de una manera que, aunque no me pareció completamente alarmante al principio, empezaba a ponerme incómodo. Recuerdo claramente que me sentí un poco raro cuando me di cuenta de que el tipo no estaba cambiando de dirección y se mantenía a una distancia corta detrás de mí. Intenté acelerar el paso, pero él también hizo lo mismo. Fue entonces cuando, de repente, me giré para enfrentar la situación y vi que el tipo tenía una expresión en su rostro que no podía ignorar. Estaba claro que algo no estaba bien, y lo peor era que estaba claramente drogado. Su mirada perdida y su forma de moverse erráticamente eran señales obvias de que no estaba en sus cabales. En un momento de pura adrenalina, mis instintos de supervivencia se activaron y decidí cambiar de rumbo rápidamente. Mi corazón latía a 1000 por hora, y me dirigí hacia una calle más transitada, esperando que el hombre se desanimara o se diera por vencido. Pero no fue así. El tipo logró alcanzarme y, con un cuchillo en la mano, me exigió que le diera todo lo que tenía. Sus palabras fueron un torrente de amenazas y promesas de violencia si no cumplía con sus demandas. Era obvio que el cuchillo no era la herramienta más efectiva para intimidarme, ya que su temblor y el sudor en su frente me decían que no estaba en un estado muy coherente. En ese momento, mi mente se llenó de una mezcla de pánico y resignación. Sabía que el tipo estaba en un estado deplorable y que probablemente no iba a hacerme daño de manera real, pero la situación no dejaba de ser peligrosa. Decidí que no valía la pena arriesgarme y, aunque intenté mantener la calma, mi mente estaba corriendo a 1000 por hora pensando en las posibles consecuencias. Pero aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. Mientras yo estaba en medio de la confrontación, el tipo, de repente, se desmayó. Sí, así como lo leen, se desplomó en el suelo como un saco de papas. Fue tan repentino que me quedé paralizado por un momento, sin saber qué hacer. Me acerqué con mucha precaución, esperando que el tipo se levantara de nuevo o que hiciera algún movimiento inesperado. El pánico seguía en mi pecho, y no podía dejar de preguntarme si había algo más en la situación que no estaba viendo. Finalmente, me agaché para recoger mis cosas, que había dejado caer en el suelo durante el altercado. Mis manos temblaban mientras recogía mi celular y mi billetera, y una parte de mí estaba en constante alerta, temiendo que el tipo se despertara de repente. Sin embargo, no pasó nada. El tipo seguía tirado en el suelo, completamente inconsciente, y no parecía que tuviera intenciones de levantarse en el corto plazo. Sin perder más tiempo, decidí salir de allí rápidamente. Me fui corriendo hacia la calle principal, tratando de dejar atrás lo que acababa de ocurrir. No quería quedarme en la zona, especialmente porque había muchos indigentes y no estaba seguro si estaba entrando en territorio de alguna banda local. La sensación de alivio que sentí al alejarme de la escena fue inmensa, y aunque todavía estaba en shock, sabía que había tenido suerte de salir ileso. Al final del día, todo esto me pareció tan surrealista que no pude evitar reírme un poco al recordarlo. No es todos los días que uno se encuentra en una situación así, y mucho menos que la amenaza se desmorone tan dramáticamente. Aunque fue una experiencia bastante aterradora en el momento, ahora me parece una anécdota increíblemente extraña y divertida para contar. Así que, esa fue mi experiencia. Espero que hayan disfrutado de mi historia, y gracias por leer. Comentario 1. ¡Qué locura! Me recuerda a una anécdota que me contó un amigo de la prepa.
Resulta que él iba para la escuela y en el centro se topó con dos tipos con una pistola y una navaja. Estaba más que asustado, pero no se le ocurrió nada más que fingir un ataque de asma. Empezó a respirar profundo como si le faltara el aire y los tipos se preocuparon, le dijeron si tenía su inhalador y todo eso. Mi amigo se dejó caer al suelo como si estuviera en crisis y los tipos, confundidos y preocupados, terminaron huyendo. Al final, hasta le dejaron 300 pesos para el taxi. Eso sí que es tener suerte. Comentario 2. Me pasó algo parecido hace muchos años. Iba saliendo de un parque con unas amigas a altas horas de la noche. La verdad es que no teníamos que estar ahí, pero queríamos evitar a los policías. Al salir, nos interceptó un tipo con una navaja, estaba totalmente intoxicado. Nos pidió nuestros teléfonos y dinero, pero de repente, empezó a sufrir una especie de migraña. Se sentó en el suelo, lloraba y se agarraba la cabeza. Nosotros, con un miedo terrible, nos fuimos corriendo de allí. No supimos qué pasó con él, pero al final no nos robó nada. ¡Qué locura!